Los pueblos de la antigüedad acostumbraban a edificar sus ciudades en lugares altos, lugares rocosos, lugares difíciles para los enemigos, pero fácil para ellos resguardarse, protegerse de ataques extraños. Soy Luis Carballosa. Os hablo hoy para comentar con vosotros el Salmo 18. El encabezamiento de este salmo dice: al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo. Y ahora a continuación viene este cántico de alabanza, de gratitud y también con un carácter mesiánico, un carácter real. David comienza diciendo: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Esas son tremendas palabras. David comienza expresando su amor a Jehová. Debemos observar aquí que David no comienza pidiendo. Generalmente las oraciones de la mayoría de los cristianos es para pedir. Y el 80% del contenido de las oraciones de la mayoría de los creyentes es para pedir a Dios. Y está bien que pidamos a Dios. Eso no es malo. Pero debemos comenzar siempre reconociendo a Dios, alabando su nombre, dándole gracias por ser quien Él es y por haber hecho lo que ha hecho. Y David comienza así. Tú y yo debemos de comenzar de igual manera cuando oramos. Dice David: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Observe esas dos expresiones, roca mía y castillo mío. Eso habla de protección. Fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador. David había estado siendo perseguido tanto por Saúl y los siervos de Saúl como por otros enemigos, otros que se oponían a David, que no le tenían buena voluntad. Pero David se protege en Dios, se refugia en Dios, acude a Dios. Tú y yo, a quien primero debemos acudir en medio de nuestros problemas, dificultades, luchas, tentaciones, tropiezos, caídas, desánimos, es al Dios Todopoderoso, a Jehová Dios. David continúa diciendo: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos.
David apela a Dios, invoca a Jehová Dios. Jehová es el nombre de Dios que habla de gracia, de misericordia, de cercanía al creyente. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Él es el único digno, en realidad, de ser alabado. Él es el único a quien podemos acudir en medio de cualquier circunstancia, porque Él es quien perdona nuestros pecados, nos llena de su gracia y de su misericordia y nos da fortaleza en medio de nuestras debilidades. Ese Jehová es el mismo Jesucristo, de quien Pablo dice allí en Filipenses 4, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Él está ahí para fortalecernos, para guiarnos, para sostenernos. ¡Qué bendición tan grande! David añade, me rodearon ligaduras de muerte. Observad en la situación en la cual David se encontraba cuando era perseguido por sus enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. David sintió profundo temor y por eso él acude, invoca el nombre de Dios y apela a él. Otra versión dice, invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban, me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. Así se sentía David y quizá, querido hermano, querida hermana, en alguna ocasión tú te hayas sentido de la misma manera, que las ligaduras del Seol, del infierno, te rodean. Dice David, me tendieron lazos de muerte. Y ahora añade, en mi angustia invoqué a Jehová. ¿Quién no se va a sentir angustiado cuando está rodeado de ligaduras de muerte y cuando torrentes de perversidad lo atemorizan? Cuando ligaduras del mismo Seol, del mismo infierno, le rodean. Cuando te tienden lazos de muerte, ¿quién no se va a sentir angustiado? David dice, en mi angustia invoqué a Jehová, clamé a él, hablé con él, me refugié en él. Dice David, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¡Qué bendición! Dios tiene su oído atento para escuchar la plegaria, la petición de cada uno de sus hijos e hijas. Querido hermano, querida hermana, cuando estás angustiado, angustiada, cuando te sientes débil, desesperado, compungido, acude a Dios, ve a Él con humildad. Comienza dándole gracias por permitirte entrar en su presencia. Confiesa cualquier cosa que haya en tu corazón que obstruya la comunión con Dios. Habla con Él. Él te escucha. Puedes acudir a Él a través de Jesucristo, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en este salmo de alabanza, en este salmo
de gratitud y de reconocimiento de Dios, David hace eso, él acude a Dios. Observe la situación en la cual se encontraba. Versículo 7. La tierra fue conmovida y tembló. David sentía que debajo de sus pies la tierra estaba temblando. Quizá en alguna ocasión tú tengas la misma sensación, el mismo sentimiento, que la tierra tiembla debajo de tus pies, que crees que te vas a hundir. Dice David en el versículo 7, se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque se indignó él. Dios se indigna cuando sus hijos son amenazados y Dios hace sacudir la tierra cuando sus hijos son perseguidos y Dios los defiende de los enemigos. Dice el versículo 8, habla de esa protección de Dios. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Eso habla de la reacción de Dios cuando los malvados, los malignos, persiguen a lo que es la propiedad de Dios. Querido hermano, tú eres propiedad de Dios. Querida hermana, tú eres propiedad de Dios. Dios cuida de su propiedad, de eso que es suyo. Y hermano, tú eres de Él porque has puesto tu fe en Cristo. Hermana, tú eres de Él por la fe porque has puesto tu fe en Cristo. Tú eres propiedad de Dios y Dios te cuida. Versículo 9, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Mira la metáfora, cómo se describe esto aquí. Versículo 10. Cabalgó sobre un querubín. Qué tremendo sería eso. Y voló. Voló sobre las alas del viento. Eso habla de la omnipresencia de Dios. Él está en la plenitud de su ser, presente en cada lugar del universo. Él está en la totalidad de su ser, en su gracia, en su misericordia, en su piedad, en su justicia, en su amor, en su misericordia, en la plenitud de su ser. Él está allí. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas para esconder al creyente. Él puso esas tinieblas como un escondedero, un sitio de refugio para el creyente, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Todas esas son metáforas para hablar de la presencia de Dios. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. ¡Qué grandeza! Por el resplandor de su presencia. Cristo dice en San Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De manera que por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, su omnipotencia, como truenos potentes. Todos sabemos qué ocurre cuando truena. A veces hasta nos asustamos. Pues observe esa metáfora. Dios tronó desde los cielos y el abismo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó.
lanzó relámpagos y los destruyó. ¿Se da cuenta, hermano y hermana, que Dios no necesita un ejército detrás de él? Las naciones tienen ejércitos, algunas grandes, algunas tienen millones de soldados en su ejército. Observe que Dios es suficiente. Él se basta a sí mismo. Él solo hace frente a todos los enemigos. No importa cuántos sean, no importa cuán numerosos sean y no importa la fortaleza que tenga. El Dios tuyo y mi Dios es el Altísimo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Elión, Jehová de los ejércitos, y todos los enemigos huyen cuando Él hace acto de presencia. Versículo 15 añade, entonces aparecieron los abismos de las aguas, ¿y eso qué es para Dios? Y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Todo lo que Dios tiene que hacer es soplar, respirar. Así creó Él al hombre, dice allí en el Génesis. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el soplo de la vida. Cuando Dios sopla, hay poder. Cuando Dios sopla, el mundo tiembla. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. ¡Qué fabuloso! Desde lo alto, Él dio la orden, Él actuó, Él intervino, me tomó, me sacó de las muchas aguas. ¿Te sientes tú así, rodeado de muchas aguas, como si te fueses a ahogar, como si tu vida fuese a ser inundada por esas aguas? Dios está ahí. Versículo 17, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Pero David tenía a su lado al Dios Todopoderoso. Los enemigos eran más fuertes que David. Saúl tenía un ejército bien entrenado, bien capacitado. David tenía unos pocos hombres fieles que le seguían, amigos suyos. Pero no importa. Como ha dicho alguien, Dios contigo constituyen una mayoría. No importa cuántos aliados tenga el enemigo, si Dios está contigo, eres una mayoría. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Pero Dios estaba presente y Él es el Todopoderoso, el Pantocrátor, el Elión, el que está por encima de todos, el Shaddai, el Todopoderoso. Él está a tu lado, te protege, te guarda, te cuida, y ahora mismo puedes tener esa certeza. Este trozo del Salmo, como este Salmo es largo, tengo que considerarlo en más de una porción, más de un estudio. Dice el versículo 18, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. No solo está a mi lado, Él es mi apoyo, mi protector. Me sacó a su lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. ¡Qué bendición! ¡Qué tremendo que Dios se agrade de ti, querido hermano! ¡Qué tremendo que Dios se agrade de ti, querida hermana!
y Él lo hará si tú caminas con Él, en comunión con Él, a su lado, dependiendo de Él. El versículo 20 que concluye esta sección dice: Jehová me ha premiado conforme a su justicia. Jehová me ha premiado conforme a su justicia. Conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Esa es la gran bendición. Él te premia, Él te da su galardón si tú andas conforme a su justicia y si tú andas conforme a lo que Él ha establecido en su palabra. Que Dios te bendiga en este día, para su gloria.